esta mañana estaremos ministrando la palabra traída por el Espíritu de Dios, que no cese el aceite de la unción. Que no cese el aceite de la unción. Venir a la Santa Cena no es para complacer a casa de Dios, adoración eterna. Es por lo que Dios hace en su vida, en cada entrega de esta fiesta. Y se sella con la Santa Cena. Y se sella con la Santa Cena. Y hay muchos que todavía no lo han entendido. A veces yo le digo, Señor, mire, ya yo no lo voy a decir más porque tú eres que tiene que hacerlo. Pero es como si dejas de hacerlo, entonces luego nadie me lo dijo, nadie me lo enseñó. No es porque usted tiene que estar, porque usted tiene que venir, porque usted tiene que llenar un asiento. Es que lo que Dios tiene para entregarle en este día tan especial de la Santa Cena es poderoso y se sella con esta Santa Cena, con esta celebración. Mire, cuando usted decide adorar, cuando usted decide no detenerse, como decían los ministros que estaban acá, usted empieza a ver los milagros. Y voy a estar leyendo en Segunda de Reyes capítulo 4 verso 3. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 3. Bajo el título que no cese el aceite de la unción. Todos sabemos lo que es una vasija. Así que nosotros somos vasija. Y aunque veamos una vasija, un cántaro, imagínese la vasija. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo que una vasija? Y es que te voy a decir que tú tienes una vasija y es tu corazón. Tú eres una vasija. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos acá? Nosotros somos vasijas para Dios. Y si esas somos, nosotros somos vasijas, como le decía, dice la palabra en Jeremías, que le manda a bajar y ver al alfarero. ¿Qué hacía el alfarero? Una vasija. Y cuando la vasija estaba dañada, no tenía la forma correcta, ¿qué hacía el alfarero? La desbarataba o la destruía, la quitaba, la volvía otra vez barro. El barro viene con muchísimas impurezas, pero Dios es que le va quitando las impurezas y entonces diseña y forma la vasija que somos nosotros. Pero cuando la vasija se quiebra porque no pasó con el proceso correcto, la vasija tiene un proceso, ¿verdad? El barro tiene un proceso de limpieza, un proceso de estar en una condición para entrarlo a coger una temperatura. Si no está en su proceso correcto y le llega el calor en el horno, lo que hace es que se quiebra. Y si la vasija se quiebra, entonces el alfarero la desecha. ¿Cuántos quieren ser desechados por el Señor? Nadie. Por eso nosotros tenemos que ser vasijas dispuestas a ser formados en la mano del alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios es el alfarero y nosotros somos la vasija. Así que esa vasija formada por el Señor no se va a quedar vacía. No se va a quedar como una, mírala acá, esas son de barro. Tu tamaño, no sé cuál es el tamaño de tu vasija. ¿Y cuánto aceite puede contener tu vasija? Así que ese es el ejercicio de qué tamaño es tu vasija. Y para eso te voy a hacer una anécdota que creo que la he hecho en otro tiempo acá. Dice acá una historia que había un pescador pescando. Y cada vez que pescaba un pez, él lo medía. Tomaba 1 centímetro y medía el tamaño del pez. Cuando el pez era muy grande, él volvía y lo echaba en el mar. Pero cuando el pez tenía un tamaño X o menor de ahí, entonces lo entraba en la barca como un pez ya pescado. ¿Me están entendiendo? Están atendiendo para que no se pierdan, ¿verdad? La línea de lo que queremos enseñar. Amén. Entonces, como los peces más pequeños, él lo guardaba, pero alguien que lo estaba observando estaba preocupado, como, pero ven acá, si tú pescas un pez grande, nadie lo va a desechar. ¿Quién hace eso? Es una locura. Pero no se aguantó y fue y le preguntó, pero ¿por qué usted desecha los peces grandes? Tal vez quería decirle, démelo a mí, porque yo sí me lo puedo llevar, no lo tire al mar. Entonces el señor que estaba pescando le dijo, lo que pasa es que el sartén que tengo en casa solo caben los peces pequeños. Así que yo te digo, ¿de qué tamaño es tu vasija?
¿Cuánto aceite cabe en tu vasija? Ashakababa. Que no cese el aceite de la unción. ¿De qué tamaño es la vasija? Y dice la palabra en Primera de Reyes. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y quiero ilustrar el contexto de donde sale este texto, o el texto que trae el contexto. Pero antes quiero decirles: Señor, Espíritu de Dios, trae revelación en esta mañana. Que las vasijas que están aquí y las que nos ven por las redes sociales estén listas para recibir el aceite de la unción. Pero que no solo se llene la vasija actual, sino que tengamos siempre vasijas dispuestas para seguir recibiendo ese aceite. Para que no cese el aceite de la unción. Aleluya. Porque tu Espíritu Santo sé que sea, oh Dios, que siempre está dispuesto para traer unción, para traer aceite sobre aceite, aceite y más aceite. Porque tu propósito y tus diseños y tus sueños para nosotros no son del tamaño de un sartén, son infinitos, son grandes, son poderosos, y no importa el tamaño mientras más grande, más. Que no te limitemos, Dios, que no te limitemos, Señor. Porque te dije: Señor, quiero más, Señor, y tengo aquí vasijas para que la llenes. ¡Ey, santo eres, Señor! Aleluya. Y tú eres un Dios de orden. Gracias por permitirme ser una vasija y que ahora me convierte en un canal de bendición para tu pueblo. Porque he recibido para traerle. Porque de ti he recibido, Señor. Que seas tú engrandeciéndote, que sea tu nombre engrandecido, que sea tu poder en nosotros engrandecido, Dios. Porque tu propósito para tus hijos son poderosos, son buenos en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Y dice el verso 3, y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos, diga todos, tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Aquí hay palabras muy puntuales. Lo primero es que aquí el profeta Eliseo está hablando con una viuda, para ilustrarte, ¿verdad?, el texto y puede entender el contexto de lo que estamos hablando. Eliseo se encuentra con una viuda porque esta viuda va a su encuentro realmente. Y ella le dice: mira, mi esposo murió, yo no tengo nada. Entonces mi esposo, me gusta en el texto que dice, mi esposo era un hombre temeroso de Dios. Fíjense cuál es el argumento que ella usó. Mi esposo es temeroso de Dios. Esa es una palabra importante, porque tus hijos pueden clamar: porque tengo un padre que me marcó mi generación. Tengo un padre que fue temeroso de Dios. Y nosotros podemos apelar a esa crónica. Y fue lo que esta mujer apeló, a la crónica de su esposo, porque era temeroso de Dios. No sé si tú estás entendiendo la importancia que tiene ser un hombre o una mujer temerosa de Dios. Y si lo traemos al contexto actual, ¿verdad?, podemos decir ser hombres y mujeres hijos de Dios. Amén. ¿Están acá? Entonces ella le dice que no tiene nada. Entonces le dice: ¿qué tienes en casa? Pero ella le dice: ninguna cosa tiene, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Quiero hacer hincapié en esta parte, porque muchas veces tú dices que no tiene nada.
Hello. Muchas veces tú dices, yo no tengo nada. Y no estoy hablando de dar, porque de una vez la gente piensa de una vez en lo material. ¿Qué cosa esta? Yo veo así las caritas. Nada, no necesariamente material. Puede ser espiritual. ¿Qué tienes para dar? Yo no tengo nada para dar. ¿Qué voy a hacer yo ahí a orar si ni siquiera sé orar? Yo no puedo ir a evangelizar porque yo no tengo qué palabra entregar. Tú estás diciendo que no tienes nada, pero tienes una vasija de aceite. Mira, te voy a decir algo. A veces tienes tanto y no te das cuenta de lo que tienes. Mira al que está a tu lado y pregúntale, ¿qué tú tienes? No tienes que contestar. A veces tú tienes de Dios un potencial tan poderoso, pero no lo explota porque no has entendido lo que tienes. Y eso es algo que lo pasamos. Yo recuerdo, y el Espíritu de Dios me trajo a memoria cuando preparaba este servicio, cuando yo inicié en el ministerio de liberación. Y tenía un maestro, ¿verdad? Un pastor maestro que fue mi maestro en liberación, y nosotros éramos un equipo. Entonces teníamos al maestro, el pastor, se llama Pastor Ramírez. Había otra que venía del ocultismo, y normalmente esas personas, cuando vienen del ocultismo a los pies de Cristo, Dios la usa poderosamente en liberación, porque tienen el mundo espiritual muy abierto. Había otra que trabajaba mucho con lo que era la parte profética. Ella veía, y siempre Dios prepara equipo porque uno guía al otro. O sea, todo el mundo pone de su parte. Cuando estamos trabajando una liberación en un equipo, cada uno tiene algo y lo aporta en ese momento. Entonces yo decía, bueno, pero yo como que no tengo nada. Y eso es lo que para mí entender, yo no tenía nada, pero yo estaba ahí porque Dios fue quien me puso ahí. Y ministrábamos y hacíamos cosas grandes en Dios. Tuvimos experiencias impresionantes. Pero había una persona que era la que tenía el mundo espiritual, que tuvo en ocultismo. Ella tenía un temita ahí que no viene el caso hablarlo, pero ella siempre me decía, y tenía cierto problema, no sé, había algo conmigo, y ella me repetía lo que ella veía en mí, aunque quizás eso le molestaba en cierta manera. Y ella me decía, es que tú tienes una autoridad que los demonios no se resisten cuando tú hablas. Sin embargo, para mí yo no tenía nada. Yo decía, Señor, y yo solo decía al Señor, Señor, yo estoy en este grupo, pero yo no tengo nada. Pero no había entendido lo que Dios había depositado en mí, y era lo que estaba usando en ese momento. Y te digo esto para que tú abras tu entendimiento y empieces a ver lo que tú tienes, porque tú sí tienes un equipaje que Dios lo puso en la semilla antes de entrarle en el vientre de tu madre. Porque dice la palabra, te conocí desde que estaba en el vientre de tu madre. Pero también te dice, antes de que estuviera en tu vientre, ya yo te había visto. ¿Hay alguien aquí que puede decir amén? Aleluya. Y muchas veces estás detenido en el camino. Tienes las herramientas para quitar ese gigante y avanzar, pero no has entendido lo que tienes. Y muchas veces creemos que no tenemos nada, y estamos batallando con los mismos espíritus, con los mismos tropiezos, con las mismas piedras, con la misma enfermedad. Y Dios ha depositado una unción sobre ti de milagro, de sanidad, de liberación. Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas, dice, de todos tus vecinos. Y yo me pregunto si verdaderamente esta mujer fue a todos sus vecinos. Probablemente fue este vecino, pero dijo, como que yo no le caigo bien, yo no le voy a pedir prestado vasija.
Pero el profeta te dijo de todos tus vecinos, no de algunos de tus vecinos. Ay, yo no sé a quién Dios le está hablando aquí, porque yo quiero que usted entienda por revelación. No se quede en la palabra literal. Ah, pero la pastora me está hablando de que yo vaya donde mi vecino. No, es que Dios te está hablando de que cuando Él te manda a hacer algo, tú no puedes limitar a Dios. Dice todo es todo. Y siento en mi espíritu y recibí la revelación de que si ella le hubiese pedido vasija a todo su vecino, el aceite de la unción no hubiese parado. Dice vasijas vacías. Luego el verso 4 dice: entra. Y luego enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Eso significa que ella tomó una vasija. No sé el tamaño de la vasija que le prestó el vecino. Me imagino que fueron de diferentes tamaños. Aquí había tamaños que eran muy comunes. Tomó el frasco de aceite o la vasija de aceite que ella tenía y empezó a echar, y la vasija se llenó. Cogió esa vasija, la puso a un lado y ¿qué hizo? Tomó otra vasija y siguió echando aceite. Por eso el Señor te dice: siempre tienes que tener vasijas, porque yo lleno tu vasija, pero cuando me presenta la otra, porque en tu corazón, el deseo de tu corazón está en recibir más, entonces te llena la próxima vasija. El problema es que la gente se cansa y para lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Hay gente que recibe, pero tienes que querer más. No te conformes con lo que tienes. Y en vez de estar de que, Padre, ayúdame, buscando en otro lugar más aceite, cuando solo lo que tienes que traer es tu nueva vasija y decirle: Padre, ahora quiero que me llene más, que me entregue más. Quiero otra vasija. Aquí tengo otra vasija. Sígueme llenando. Y en la medida en que Él te va entregando, tú vas creciendo. No me diga a mí: yo no estoy creciendo. No me diga a mí: yo estoy detenido. Mentira del diablo. Nadie puede estar detenido, porque el Espíritu de Dios no se detiene. Y la prueba de que el Espíritu de Dios no se detiene, dice el verso 5: y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían la vasija y ella echaba el aceite. Cuando la vasija estuvieron llena, dijo a uno de sus hijos: tráeme aún otra vasija, porque todavía en el frasco había aceite. Y ella sabía que mientras había aceite en el frasco, ¿y qué representa ese frasco? El Espíritu de Dios, que nunca se vacía, que siempre está disponible. Y ella dijo: pero espérate, yo todavía tengo aceite. Hey, muchachos, tráiganme otra vasija, porque todavía hay más. Acuérdense que esas vasijas ella le iba a vender para entonces pagarle a los acreedores que andaba buscando a sus hijos para que sean sus esclavos. Por eso ella fue donde el profeta. Entonces, mientras más vacía tenía, más dinero iba a hacer, ¿verdad que sí? Entonces ella vio que todavía el frasco tenía aceite. Y ella dijo: espérate, todavía yo puedo llenar muchas vasijas más. Y entonces le dice al hijo: oye, hijo mío, vayan, búsquenme otra vasija. Pero acuérdate que había una condición: no podían salir a buscarla,
Porque dice que se cerraran en su casa. Ya no podían salir. Todo lo que iban a hacer era ahí cerrado. Ay, yo no sé a quién Dios le está hablando. Yo no sé si aquí hay alguien que está recibiendo la revelación que el cielo está bajando. Oh, saca. Tráeme aún otra vasija, le dijo. Y el muchacho le dijo: no hay más vasijas. Y dice la palabra bien clarita que entonces cesó el aceite. Y es lo que Dios te está diciendo esta mañana. Mientras tengas vasijas, el aceite no va a cesar. Mientras tengas vasija, el aceite no va a cesar. Por eso nuestros niños tienen que ser vasijas para recibir. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 13, en la Reina Valera: entonces, viendo el desnudo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del burgo. O sea, Pedro y Juan eran personas que no tenían ninguna preparación. Mira cómo dice la NTV: eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. ¿Sabe qué significa eso? Que tú no tienes que ser un intelecto para tú dejar ver lo que hay de Dios en ti. Tú no tienes que tener un posgrado ni haberte graduado del seminario de teología para evangelizar y para hablarle a la gente lo que Dios y del evangelio y lo que Dios ha hecho en tu vida y que quiere hacerlo en la vida del otro. Con tú hablar, ellos van a saber, como dice aquí, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aún siendo hombres sin letra, hombres que eran del burgo, como dice ahí, reconocían que eran hombres de Dios. Y es como va a suceder cuando tus vasijas sigan siendo llenadas con el aceite de la unción. Donde quiera que tú vayas a ir, donde quiera que tú estés, tú vas a ser impactado, impactando a otros. Porque tú mismo te dices: wow, cómo Dios me está usando. Pero no solo eso, el agua te va a seguir. Porque los pozos que abra siempre tendrán agua. Y donde quiera que tú entres y donde quiera que tú vayas, va a venir la bendición. Va a venir la bendición. Y tú serás bendición para otro. Porque cuando entres aquí, le va a traer bendición a ese lugar. Porque el agua te va a seguir. Donde quiera que vayas. Cuando tus vasijas sigan recibiendo, donde quiera que toque, donde quiera que pise, viene el poder de Dios, viene la gracia, viene la unción. Y estás listo para hacer los milagros. Estás listo para recibir milagros. Porque ese es el Dios que le creemos. Ese es el Dios que estableció su palabra. Porque el agua te seguirá como le seguía a Isaac. Y cada vez que había un pozo, ese pozo tenía agua. ¿Sabes qué? Aún los que no creen, aún los inconversos van a saber lo que tú tienes. Como dice la palabra, hasta la piedra hablarán. Porque van a ver lo que tú tienes. Van a ver lo que tú portas. Y si tú sientes que no estás portando nada, es tiempo de que empiece a buscar vasijas y decirles: Espíritu de Dios, llena mis vasijas. Y empezar a restaurar tu altar. Porque cuando repare el altar, el aceite va a fluir. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado.
Yo no sé cuántos altares hay derrumbado. Tú eres el altar. Tú tienes un altar. Tu alma es un altar. Y tu cuerpo es la leña. Lo que pasa es que tenemos que quemar la leña para que el altar siga fluyendo. Hay que quemar la leña para que el fuego no se pare. Hay gente que no quiere quemar la leña. Hay gente que no quiere quemar la leña. Pero la leña tiene que arder. La leña tiene que ser quemada para que en tu altar de adoración siempre haya fuego. Por eso el altar tiene que ser restaurado. Cuando tú restauras el altar de adoración, tus peticiones fluyen sin interferencia. Cuando hay altar y si el altar es restaurado, las oraciones no tienen interferencia. Se van derecho a mí. Llegan derecho al estrado de Dios. Así que cuando tú quieres que Dios reciba, tiene que restaurar tu altar. Hay muchas oraciones que no se reciben, me hacía sentir el Señor, porque no han restaurado su altar. Su altar está destruido, está mal colocado o está raro, como usted le quiera llamar. Por eso Elías, y entonces el Señor me trajo la palabra de Elías y me decía, es que Elías restauró el altar para pedir. Y entonces me trae a memoria, todos los hombres de Dios restauraban un altar para darme gracia. Y ese altar dice muchas palabras en la Biblia que sigue ahí perpetuamente hasta el día de hoy. Nunca Abraham no hacía nada ni daba gracia a Dios sin hacer un altar. Cuando a Abraham se le entregó el hijo, se le pidió el hijo, ¿qué dijo? Subiremos a adorar. Prepararon leña, prepararon un altar para que esa petición fluyera. Elías tenía que demostrarles a los Baales, a los sacerdotes de los Baales, que el Dios al que él le servía era más poderoso. Elías simplemente tenía que decir, Señor, mira, trae fuego, demuestra tu poder. Porque Elías no era cualquier profeta. Elías es un hombre con sabiduría y con una revelación impresionante. Y habían matado a todos los profetas. Y entonces los profetas que quedaban había que destruirlos. Entonces la forma de él tenía que demostrarle al pueblo que los profetas de Dios eran más poderosos que los profetas de Baal. El Señor los reprenda. Era un demonio, un Dios con D minúscula. Entonces, déjeme decirle, Elías simplemente tenía que pedir que caiga fuego del cielo. ¿Usted cree que no iba a caer? Dios respondía a Elías, pero Dios le dio instrucciones a Elías, porque no era así simplemente. Hay gente que está pidiendo y se queda en casa. Hay gente que necesita oración y se queda en casa, o lavando, o viendo televisión, viendo series, o cenando, o estoy cansado, yo no voy para la oración. Pero el Señor te está diciendo esta mañana que si quieres recibir, tienes que restaurar el altar. Y todo tiene un precio que pagar. Por eso David decía, no quiero darte nada que no me cueste. Hay que pagar un precio. Si te tienes que levantar a orar, tienes que pagar el precio. Pero hay que restaurar el altar de adoración de tu corazón. Y dice aquí que Elías estaba reparando el altar del Señor que estaba derrumbado. Dice el 31, tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, que eran 12 tribus, y había una piedra representando a cada tribu. Y dice, y usó las piedras para reconstruir el altar. ¿Qué dice la palabra? Reconstruir.
Reconstruir significa construir algo que ya estaba construido, pero no era bueno, o no era agradable a Dios, o no estaba en condiciones. Entonces tenemos que reconstruirlo. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta mañana, pero hay altares que hay que reconstruir. Y dice él que reconstruir el altar en el nombre del Señor, claro está, en el nombre de Jesús. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Y si vamos al texto, él puso agua todo alrededor, mojó también el toro que fue degollado para que hubiera todavía una demostración de un mayor poder. Pero es necesario reconstruir el altar para que el poder de Dios fluya a través de ti. ¿Sabes que ese tiempo que estás observando lo que otro hace? Muchos están observando lo que otro hace, pero el Señor te dice, tú también puedes hacerlo. No te quedes en la observación, en ver al hermano que fluye, en ver al hermano que tiene una palabra profética, en ver al hermano que ora por los enfermos y se sana, en ver al hermano que tiene fe. Tú también puedes entrar en esa sintonía. Y es lo que te dice el Señor. Reconstruye tu altar para que entre en la sintonía del poder de Dios en tu vida. Así que hay que limpiar el altar y ordenarlo, hermano. Tu alma es el altar, tú eres la leña. Cuando preparas el altar va a fluir la bendición. Y cuando construye un altar, entonces algo muere de ti. Voy a volverlo a repetir. Cuando reconstruyes el altar, entonces algo muere de ti y otra cosa va a resucitar. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. ¿Y qué es un altar? Es un lugar de adoración. Es un lugar de encuentro. Y es un lugar de reencuentro. Y es un lugar de ofrendas. Ofrendas que puedes ofrendar en tu altar. Ofrenda de gratitud, ofrenda de adoración. Y la ofrenda que Dios te ponga, incluso hasta material. Porque ese es el altar. Un lugar de adoración, un lugar de encuentro, un lugar para adorar, para amar y para tener una intimidad y una relación con Dios. Porque tienes que sanar para restaurar tu relación con Dios. ¿Por qué muchos tienen que construir o reconstruir el altar? Porque no han sanado. Si tú no sanas tu alma, si tú no perdonas, si tú sigues con las preocupaciones, los pensamientos, las diferencias y las mentiras que el diablo constantemente te está trayendo a tu mente, tú no vas a poder reconstruir tu altar. Hello, ¿están acá? No se puede reconstruir el altar de esa manera. Pero créeme que cuando se establece un altar, entonces las bendiciones van a fluir. Las bendiciones no se van a parar. Y tus peticiones y la situación donde está y las cosas que están destinadas para ti, pero que están detenidas, van a tener que ser soltadas y van a llegar a cumplir el propósito de Dios por el cual Él la envió. Porque Dios es un Dios de amén. Sí y amén. Y no tiene sombra de variación. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el Dios de la promesa. Es el Dios del propósito. Es el Dios de las muchas aguas. Es el que hace del desierto, de un páramo, lo convierte en un lugar fructífero donde fluye el agua. Es el Dios que prometió la tierra que fluye leche y miel, y Él no cambia. Si todavía no tiene la leche y la miel, si todavía tu corazón parece un páramo, es un lugar árido, es porque algo
está deteniendo el fluir del aceite de la unción en tu vida? ¿O se te acabaron las vasijas? Hay gente que dice: sí, yo tengo que volver a Cristo, porque cuando yo estaba en el camino del Señor, wow, Dios fluía conmigo. Yo tenía unas revelaciones impresionantes. Incluso me dicen: a mí Dios me usó en sanidad, o a mí Dios me sanó. Pero se te acabaron las vasijas y dejó de fluir el aceite. Si eras ante algo y ahora no lo eres, es porque las vasijas se terminaron y el aceite cesó. Y el Señor te está diciendo que no cese el aceite de la unción. Y el Señor te dice: no importa, se te acabaron las vasijas y el aceite dejó de cesar. Entonces trae vasijas nuevas, porque tengo aceite para entregarte. A esta mujer tenía que cerrarse, ya no podía salir a buscar más vasijas. Y dice la palabra que todas esas vasijas de aceite que llenaron sirvieron para pagar todas las deudas que tenían y poder seguir viviendo ella y sus hijos. Porque hasta de eso se aseguró el Señor. Pero tu caso, nuestro caso es diferente. Todavía podemos buscar vasija si hace tiempo que el aceite cesó en tu vida. Puedes buscar vasijas para ser llenada con aceite, para que no pase lo que dice Malaquías 2:13. Esta es otra cosa que hacen: cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran, gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni a la acepta con agrado. Que ese no sea el caso de ninguno de nosotros, que nuestras ofrendas sí sean recibidas y que sí acepte con agrado nuestros corazones. En el nombre de Jesús. ¿Están acá? Dile que está a tu lado: prepara tus vasijas, porque Él está listo para entregar aceite de la unción en esta mañana. Él está fluyendo desde esta temprano. Con la unción, hermano, la unción es la que pudre el yugo. Pastora, pero es que yo no puedo pedirle al Señor que traiga aceite porque yo estoy en pecado. ¿Y quién te dijo a ti que tú no puedes hacerlo si el aceite de la unción pudre el yugo? Te vas a quedar en el lugar donde te metiste, te vas a detener en el lugar que te sentaste. Cuando el aceite de la unción pudre el yugo, deja que Él pudra ese yugo que te está deteniendo. Deja que Él pudre el yugo del pecado. Deja que Él pudre el yugo de los malos hábitos. Deja que Él pudra el yugo de lo que estás mirando. Deja que Él pudra el yugo de lo que estás escuchando. Deja que Él pudra el yugo de lo que estás sintiendo. Deja que Él pudre el yugo y ordene tu casa, ordene tu vida. Cuando Él pudre el yugo, esos pensamientos se van y tú puedes ver lo que Dios quiere para ti, mirando al autor y consumador de la fe. Es el que te guía, es el que te establece, Él es que te lleva de la mano derecha y hace cumplir su palabra en tu vida. Y entonces ese maná que fluye del cielo no se va a detener, porque ese aceite de unción va a podrir el yugo de tus finanzas. Pero es que nunca puedo ordenar mis finanzas, no me alcanza el dinero, tengo escasez. Es que necesita podrir el yugo que está deteniendo tus finanzas. Porque tú eres hijo y mi Padre es el dueño del oro y la plata. Y si mi Padre es el dueño del oro y la plata, y yo soy hermano de Cristo, soy heredero con Cristo, tus finanzas tienen que fluir. Hay cosas que pueden estar deteniendo tus finanzas. Sí, es cierto que Dios te manda a diezmar y dice que abrirá las ventanas de los cielos, y Él está abriendo, porque tú comes, tienes un techo, estás viviendo, no estás enfermo. Y si estás enfermo, encuentra medicamento
Y hay muchísimas opciones hoy día. Pero hay una abundancia que no estás recibiendo. Y es la que estás esperando. Porque hay yugo que tienen que ser podridos. Y el único que pudre eso es el aceite de la unción. Hay mentalidades. Hay bloqueos espirituales. Y hay que podrir el yugo que está bloqueando tus finanzas. Hay negocios que están detenidos, negocios que no fluyen, o ascenso que estás esperando y no te llegan, o promociones económicas y promociones de lugar que no se están dando. Es porque algo está estancando, algo está deteniendo tus finanzas. Tienes que podrir ese yugo. Tienes que podrir el yugo de tu mentalidad. Tienes que podrir el yugo de tu corazón. Tienes que podrir el yugo de creer ser más sabio de lo que eres, como dice Pablo, o de ser terco en tu manera de pensar o de creer. Es que la palabra está ahí, la hemos estado estudiando en el libro de los Romanos los miércoles. Todas las situaciones están en la palabra de Dios y la hemos estudiado en los capítulos de Romanos. Deja que el aceite de la unción fluya en tus vasijas. Créeme, yo no lo puedo hacer por ti y Dios tampoco lo hará por ti. Dios no lo hará por ti. Escúchame bien. Dios no lo hará por ti. Porque Él te dio libertad y te dio voluntad. Y te da la palabra y te da la revelación. Entonces tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Haz lo que tienes que hacer. Dios hará lo que Él dijo que va a hacer. ¿Escuchaste bien? Haz lo que tienes que hacer y Dios hará lo que Él dijo que va a hacer. Y las cosas van a cambiar. Porque cuando fluye el aceite de la unción, donde quiera que va, todo lo que toque prosperará. Dice como el Salmo 1. Como el árbol plantado junto a corriente de agua, donde sus hojas no se secan y su fruto no se cae. Cuando el aceite de la unción fluye en tus vasijas, va a suceder lo que dice el Salmo 1. Vamos a leerlo para poderlo captar, meterlo en tu mente y meterlo en tu corazón. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Siguiente. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Lea conmigo. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hace. Levante la mano al cielo y dígale: Señor, yo me apropio del Salmo 1, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo toque va a prosperar, que todo lo que pise en las plantas de mis pies será también bendecido, porque soy una o un bendecido del Eterno. Soy un bendecido de Dios y todo lo que haga va a prosperar. Daré fruto a tiempo. Mis hojas no se van a marchitar. La gente me dirá: estás rejuvenecido, estás hermosa o hermoso. Algo está sucediendo en tu vida, que la gente lo está viendo. Algo está pasando en tu vida y la gente lo tiene que ver. Tu boca va a cambiar el vocabulario. Ya no hablarás ni harás tontería, ni hablarás disparate, porque todo lo que hablemos, dice la palabra, tendremos que dar cuenta.
Ya no tendremos enemistades. Vamos a ser como Salomón. Vamos a armonizar, vamos a amar, vamos a buscar siempre la paz, la justicia y el amor, como dice el libro de los Romanos en el capítulo 14. Aleluya, porque yo me apropio de esta palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.